Yo he puesto por título a este mensaje, si me ayudan a ponerlo, ahoguemos al viejo. Hasta que usted va a hablar algo, pastor, en contra de mi esposo. No. Hermano, estoy hablando del viejo que tiene a un lado. No estoy hablando del viejo que tiene en la casa. Estoy hablándole del viejo, pero el viejo hombre que todos tenemos dentro. Entonces diga conmigo, ahoguemos al viejo. Ahoguemos al viejo. Yo pensé que iba a hablar de mi esposo, pastor. No, voy a hablar de usted. Que ahogue a ese viejo hombre que está todavía en nuestro interior. Ahora, iglesia, yo quiero hablarle del bautismo, de ahogar al viejo hombre. Todos los que en algún momento recibimos a Cristo, reconocimos que vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuántos expecadores hay aquí? Muy pocos. Gracias a Dios la iglesia está llena de ángeles. ¿Cuántos expecadores hay aquí? Éramos pecadores profesionales, o sea, de los buenos. No pecábamos poquito, pecábamos bastante. Pero un día vino Cristo. Un día nos encontramos con la cruz de Cristo. Y esa gracia y ese amor nos abrazó, nos abrió los brazos, nos recibió, nos perdonó, nos hizo libres de toda culpa, de todo pecado, de toda falla, de toda condenación. Y usted y yo procedimos al bautismo. Ahora, cuando hablamos del bautismo, yo quiero darle historia un poquito. El bautismo tiene origen judío. Y antes de darse a conocer por Juan el Bautista, usted sabe que Juan el Bautista fue uno de los que promovieron el bautismo para arrepentimiento. Pero antes de esto, miles de años atrás, el pueblo judío tenía este ritual de purificación que se llamaba mikve, o le llamaban mikve. Y este ritual de purificación consistía en un baño en agua natural o en un manantial puro, y se usaba para purificarse espiritualmente, para purificarse, para lavarse, y tenían connotaciones de limpieza, de consagración y de preparación espiritual. O sea, cuando un judío decía voy a hacer el ritual de mikve, era porque se sentía impuro, porque había fallas en su vida, o esa culpabilidad de que había cometido errores, de que había equivocaciones, de que algo que había hecho en su vida le hacía sentir impuro. Entonces decían, vamos a un manantial y hacemos el mikve, hacemos esta purificación, nos sumergimos en el agua, y cuando salgamos de esta agua, yo voy a ser limpio, voy a ser puro y me voy a preparar para lo espiritual. Entonces, cuando vemos miles de años más adelante a Juan el Bautista bautizando en agua, bautizando en el río, lo hacía Juan como un símbolo de arrepentimiento. Recuerde que Juan vivía en el desierto. Juan el Bautista era considerado como un hombre loco, silvestre, que se alimentaba de langostas, iba a decir escorpiones, no, de langostas y de miel silvestre. Se vestía con ropas de pieles de camello, pelo de camello. Y decían, este hombre está loco, mas él decía, yo me voy al desierto porque allá voy a ser esa voz que clama la palabra de Dios en el desierto, para aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Entonces, ¿qué hacía el pueblo judío? Bajaban al río Jordán, escuchaban el mensaje, y Juan les hablaba duro. Juan era fuerte en el mensaje. Imagínese, usted va y empieza, y que yo le empiece a decir, usted es una generación de víboras, es una víbora de dos patas parada que nomás anda. Y Juan así les decía, son una generación de víboras. Pero cuando él hablaba el mensaje ahí en el desierto, los llevaba al río para que ellos fueran purificados de sus pecados, y que este acto del bautismo también los preparara espiritualmente para la venida del Mesías. Entonces, cuando Juan les decía vengan a bautizarse, era un acto
de responder a la fe que venía por el oír el evangelio, por el oír la palabra. Entonces, cuando usted y yo escuchamos la palabra, y un día tal vez usted tendrá su historia y diga: un día yo fui a una iglesia, un día fui a una campaña, un día vino una persona, un compañero, y me habló de Cristo. Respondí a la fe, respondí al amor que sentí de parte de Cristo. Y el bautismo fue una manifestación pública de mi arrepentimiento y de que sí, o mato o lo ahogo, pero el viejo se muere. Entonces procedíamos al bautizo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, vemos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Decía Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero decía Juan: el que viene tras de mí, hablando acerca del Mesías, hablando específicamente de Jesús, cuando venga Jesús, cuyo hombre no soy digno siquiera de cargar su calzado, es más poderoso que yo. Porque decían: este hombre tiene poder porque habla el evangelio, habla la palabra y está llevando a las almas al arrepentimiento. Pero Juan decía: el que viene detrás de mí tiene más poder que yo, porque yo los bautizo en el agua, pero ese Jesús, ese Mesías que venga, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Esto me llena. ¿Por qué? Porque estaba anunciando la venida del Mesías, la venida del Cristo de la gloria. Entonces ahí en Mateo 3:11 lo vemos. Por eso, después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita al tercer día, vemos que les da la encomienda a sus discípulos. Ahora el bautismo cristiano se define por esto. Ya no es un migbe solamente, sino ahora es una forma en la cual nosotros morimos como Cristo. Morimos a ese viejo hombre y resucitamos como Cristo en una nueva naturaleza. Entonces, cuando Jesús les dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos. Prediquen la palabra, prediquen del evangelio, vayan de ciudad en ciudad a dar las buenas nuevas de salvación. Y cuando lo hagan, entonces bauticen a todos los que respondan a la fe y bautícenlos en el nombre del Padre, porque Juan bautizaba en el nombre de Dios. Pero ahora Jesús les dice, Dios mismo encarnado en Cristo, bauticen en el nombre de Dios Padre, bauticen en el nombre de Dios Hijo y bauticen en el nombre de Dios Espíritu Santo, aquel que ya llegó después de que yo resucitara. Entonces ahora Jesús les da esta encomienda: vayan y bautícenlos. Y si nosotros vemos el libro de los Hechos, todas las acciones y lugares a donde fueron los apóstoles a predicar de la palabra, vemos que el bautismo se convirtió en una práctica central de la comunidad cristiana de ese entonces. Inmediatamente recibían el evangelio y en ese mismo rato, en cualquier río, en cualquier lago, los estaban bautizando. Porque estaban respondiendo a la fe. Estaban respondiendo a las personas al convencimiento que viene cuando usted y yo recibimos la palabra. Este evangelio de poder que cambia, que libera y que transforma. No sé cuántos víctimas del evangelio hay aquí, pero yo me declaro una víctima del evangelio. ¿Por qué? Porque a través de ese evangelio Cristo me transformó. Ese evangelio fue culpable de que ahora yo camine una vida con Cristo. Usted y yo vivimos para Cristo. Usted y yo vivimos para Cristo. Entonces es ese evangelio al cual nosotros hemos respondido. Entonces vemos este acto, esta práctica del bautismo en la iglesia primitiva como una señal de fe, como una señal de arrepentimiento, pero también como una recepción
del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo? ¿Sabe? Hay personas que catalogan al Espíritu Santo solamente para aquellos que hablan en lenguas. Y dicen, ese hermano, esa hermana habla en lenguas, tiene al Espíritu Santo. Pero no podemos olvidar que las lenguas son un don, de los muchos dones que el Espíritu Santo da. Y cuando usted y yo manifestamos estos dones, estamos nosotros diciéndole al mundo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya sea hablando en lenguas o interpretando en lenguas, ya sea predicando el evangelio, ya sea siendo servidores, sea siendo humildes, sea siendo mansos, teniendo templanza. ¿Cuántos tenemos templanza? Yo nomás el domingo, pastor. ¿Cuántos tenemos amor por el prójimo? Estamos manifestando esos dones, esos frutos que vienen por parte del Espíritu Santo. Entonces el bautismo, iglesia, el bautismo no es un ritual. Nosotros no hacemos el bautismo como un ritual, como algo que asegure que una persona se va a ir al cielo. El bautismo es una respuesta a la fe. El bautismo es una acción seria, pero a la vez una acción de amor, en donde así como Cristo públicamente fue crucificado, fue maltratado, fue escupido, fue golpeado, así públicamente usted y yo bajamos al agua completos. No solamente una pequeña aspersión en la cabeza, unas gotitas, no, completos, para que ahí seamos nosotros muertos en el viejo hombre. Y cuando salgamos igual que Cristo, nosotros demos testimonio de que murió el viejo hombre y salió el nuevo hombre, aquel que ahora vive para Cristo, aquel que ahora va a caminar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a llevar a cabo estos bautizos o vamos a bautizar a alguien, no lo estamos promoviendo como un ritual de purificación, como un mikve, sino como una confesión pública a la respuesta de la fe en Cristo. Y mire, esto solamente se da cuando el evangelio llega al corazón de la persona. Cuando Pedro salió de ese aposento alto y estaban todos llenos del Espíritu Santo y compartió, ahí está en el libro de los Hechos, compartió su primer mensaje frente a 3,000 personas y empezó a hablarles la palabra. Empezó a decirles, no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto, no estamos locos, estamos llenos del Espíritu Santo. Hemos recibido la promesa que nos hizo Jesús antes de morir, que cuando Él se fuera, entonces recibiríamos la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro empezó a predicar lleno del Espíritu Santo y empezó a hablarle a la multitud. Y la multitud no dijo, vamos a hacer mikve. No, la multitud, dice la palabra, se conmovió en su corazón, porque el evangelio es lo que hace, iglesia. El evangelio penetra hasta lo más profundo. Y Pedro empezó a decirle, sí, este precioso evangelio de ese Jesús al cual crucificaron y a cual entregaron, pero también ese Jesús que vieron resucitar al tercer día y que fue levantado a los cielos, ese Jesús es el que te está invitando hoy a recibirlo. Y dice que estas miles de personas se conmovieron en su corazón y clamaron, Pedro, creemos a este Jesús, creemos el evangelio, creemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos ahora que ya creímos? Y Pedro les dice, necesitan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense ese bautismo de 3,000 personas.
Yo creo faltaba río. Yo creo que el agua quedó negra de tanto pecado. 3,000 personas se convirtieron a Cristo, respondieron a la fe. 3,000 personas dieron ese paso de fe, así como cuando Juan predicaba y decían: aquí estoy, creo en el Hijo de Dios, creo en Dios, entonces quiero arrepentirme de mis pecados, y procedían a ser sumergidos. Porque respondemos, iglesia, a la fe, respondemos a la gracia de Cristo. Pedro les dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Una persona que decide bautizarse es una persona que ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados. Es una persona que entiende que es pecador. Una persona que tiene una conciencia de culpabilidad por todas las cosas que haya hecho sin Cristo en el corazón. Por eso nosotros no promovemos el bautismo en los bebés. ¿Qué culpa tiene un bebé? ¿Qué pecado hay en un bebé? Si acaso que nos levante nomás a las 3 de la mañana cada 2 horas por leche. Pero no hay maldad en su corazón. Es un corazón puro, limpio. Inclusive en un niño o aún preadolescentes o adolescentes no tienen todavía como tal una conciencia de este acto de fe. Por eso nosotros les decimos: ¿quiénes se pueden bautizar? Aquellas personas que entienden que son pecadores, que están conscientes de este acto, que esto no es un juego de que sí, hoy bajo al agua y mañana pues otra vez peco, pero no pasa nada. Si el siguiente año hay bautizos, otra vez que me bauticen y no pasa nada, y el siguiente año o me cambio de iglesia porque ya me acabé los créditos del bautismo, entonces en otra iglesia quiero bautizarme. No se trata de eso. No es una licencia la gracia para fallar y siempre decir: ahora me voy a volver a bautizar porque me aparté del Señor. No, porque la persona que se bautiza está consciente de su pecado y está consciente del acto que está haciendo delante de Dios. No podemos bautizar a un niño, no podemos bautizar a un bebé. Bautizamos a aquellas personas que se consideran pecadores y que vienen a los pies de Cristo y se arrepienten. Y cuando se arrepienten, bajan a las aguas. Y es hermoso cuando una persona vuelve a salir del agua, porque entonces se hace poseedor de la promesa del Espíritu Santo. A partir de ahí el Espíritu Santo va a estar contigo, ayudándote en medio de las tentaciones, en medio de las luchas. No quiere decir que no vas a volver a fallar o que tal vez te puedas apartar del evangelio, pero un día tú recordarás que cuando te bautizaste hubo un antes y un después en tu vida con Dios, y la vida que tienes con Dios es mucho mejor que una vida sin Él. Una vida con Dios es mucho mejor que una vida sin Dios. Entonces, el bautismo, iglesia, debe hacerse consciente de nuestra maldad, de que Cristo, ese Cristo lleno de amor, lleno de misericordia, nos abrió la puerta de su amor y de su gracia, de que no nos juzgó. Me encanta este evangelio, ¿sabe por qué? Porque hay veces que personas vienen y me dicen: a mí Dios no me puede perdonar. Pero ¿por qué no te puede perdonar? Es que yo he sido muy malo, yo no merezco ese amor. Ni yo lo merecía, nadie lo merecíamos. Mas Cristo, en su amor y en su misericordia, Él nos amó primero que nosotros le amáramos. Entonces no hay nadie tan malo, tan pecador, que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan oscuro del cual Dios no nos pueda hacer libres. No hay cadena de maldición y de pecado de la cual la sangre de Cristo
no pueda limpiar y transformar en la persona. Entonces me encanta cuando hacemos bautizos. ¿Por qué? Porque empiezan a bajar uno a uno. Y ya deben de agradecer que no lo hacemos en noviembre, porque ya no está tan fría el agua. Pero empiezan a bajar y algo empieza en su corazón. ¿Sabe? Es tan bonito porque eso que se siente es una respuesta a la fe. Nuestro espíritu corriendo a los brazos de Cristo, corriendo a su gracia, corriendo a su amor y a su misericordia. Ahora, Martín Lutero, un teólogo y reformador de la iglesia protestante, dijo un día: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Pensé que el viejo hombre se había muerto en el bautismo. Pensé que lo había ahogado, si me iban a poner la imagen. Pensé que se había muerto, pero descubrí que el agua no lo detuvo, porque el infeliz sabía nadar. He descubierto que tengo que matarlo todos los días. Ese viejo hombre a veces se quiere enseñorear de nosotros. A veces estamos bien y usted es bien santo, pastor. No, o sea, tengo un viejo hombre bien complicado, bien tóxico. Mi esposa lo odia, este viejo hombre. Y a este hombre, nada, se cree. Pero todos luchamos con ese viejo hombre todos los días. Por eso decía Martín Lutero: tengo que ser todos los días alguien que mate a este viejo hombre, porque el agua no me lo ahogó, el agua no me lo mató. Tampoco se trata de que usted diga: no, pues van a meter a un diablo al agua y van a sacar un diablo remojado. No, porque estamos creyendo por fe este acto tan especial y tan precioso, de que así como Cristo murió y resucitó, así ahora también nosotros morimos y resucitamos a una vida nueva con Cristo, con el Espíritu Santo. Y Pablo lo decía ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que ya nos bautizamos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. Deje al viejo hombre en la casa, atado de pies y manos. Refúndalo ahí en un closet o en un sótano, ahí ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Ahora demostramos que somos salvos y que tenemos al Espíritu Santo. Mire, voltee con el que está a su lado y dígale: si tienes cara de que tienes al Espíritu Santo. Se te ve poquito el viejo hombre, pero mátalo todos los días. Mátalo de hambre. Mátalo de hambre. Huye de las pasiones, huye de las tentaciones, huye de la maldad, huye de las personas que te contaminan. Entonces el viejo hombre se va a morir de desnutrido. No va a tener fuerza porque no tiene alimento. Mas sin embargo, ahí estamos todos los días alimentando al viejo hombre con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos, con las conversaciones que no debemos de tener, yendo a lugares en donde no debemos de ir. Ese viejo hombre está así como yo, bien gordito, bien alimentado el canijo. Mátelo de hambre. Es que
te sujetas en el nombre de Cristo. Ahora soy nueva criatura. Va manejando y se le quiere salir el viejo hombre. Mi esposa me dice, mira, esas personas van a llegar a la iglesia y te van a ver. Y yo nomás, ¿qué van a decir? Yo lo conocí al pastor un día que me echó el carro y me empezó a pitar. Oiga, qué vergüenza. Y empieza mi esposa a cachetear a ese viejo hombre. Y yo le ayudo. Y se resiste uno, porque ama mucho a ese viejo hombre. Amamos al viejo hombre. Es que yo me acuerdo. No. Las cosas pasadas ya pasaron. Ahora todas las cosas de aquí en adelante son limpias, son puras. Son aquellas cosas que glorifican a Dios. Por eso el bautismo era una inmersión completa. Era completa. Que se quede abajo. No se va a ahogar. Me da risa algunos videos que de repente están algunos pastores bautizando a las personas y les da miedo y ya se anda ahogando el pastor ahí con todo y la persona, ¿no? Pero mire, he visto videos también, y eran videos que no sé si alguien los llegó a ver, pero cuando estaba más fuerte la guerra, el asentamiento militar de Estados Unidos en Irak, había muchos soldados cristianos que andaban en las ciudades ahí combatiendo y demás, y predicaban el evangelio. Y cuando les predicaban a los soldados y ellos recibían la fe, llenaban una pala de una retroexcavadora con agua y ahí los bautizaban en pleno desierto, con las bombas a todo lo que da, y metían al soldado en la pala de la retroexcavadora y ahí los sumergían y salía y empezaban a glorificar a Dios. Hace muchos años platiqué con una persona que estuvo en Europa como misionero y decía, cuando salíamos a las calles a predicar y los traíamos al departamento en donde estábamos y ya habíamos dejado la tina de baño, había una tina de baño, buscábamos una casa con tina para llenarla de agua y traíamos a las personas y decían, ¿a dónde te vamos a bautizar? ¿Pero en dónde? Aquí en el departamento. Y empezaban a predicarle el evangelio y lo metían a la tina y lo sacaban. Dice, bautizamos a cientos de personas en esa tina para gloria del Señor. Personas que respondieron a la fe, que estaban conscientes de una vida sin Cristo, de una vida llena y sumergida de pecado. Ahora, es importante bautizarse. Jesús mismo se bautizó. Jesús mismo respondió al bautismo de Juan el Bautista. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que Jesús vino al río Jordán y estaba este hombre al que le decían loco, pero que predicaba el evangelio. Y esto me llena porque me imagino a Juan bautizando a los que creían en la palabra y se arrepentían, y de repente vio que venía aquel del cual le había estado predicando y venía caminando y empieza a entrar al río. Me imagino el corazón de Juan latiendo fuerte. Y Jesús le dice, vengo a que me bautices. Y dice la palabra que Juan se oponía. Y Juan le decía, no te puedo bautizar. No quiero bautizarte. Más bien, yo necesito que tú me bautices, porque he predicado tanto tiempo que el que iba a venir detrás de mí no solamente nos bautizaría en agua, sino en el Espíritu Santo y en fuego. Y yo quiero ahora eso. No puedo bautizarte. Yo necesito que tú me bautices. Pero Jesús le dice, Juan,
es necesario que me bautices para que se cumpla la ley de Dios, para que se haga lo justo. Y fue la forma en la cual Juan bautizó a Jesús y lo sumergió. No había pecado en él, no había maldad en él, era Dios mismo. Y lo sumergió. Y cuando sale Jesús del agua, dice que los cielos se abrieron y una paloma, el Espíritu en forma de paloma, descendió y se posó sobre Jesús. Y una voz estruendosa se escuchó desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Hijo que me da gozo. Y esto era también una sombra profética de lo que había de venir para Jesús. De que así como bajó al agua, así también fue a la cruz del Calvario. A morir por sus pecados, no. A morir por mis pecados. A morir por tus pecados. Él no tenía pecado, mas se hizo pecado por nosotros. El justo se hizo injusto y murió. Pero cuando también sale del agua, esta sombra profética, abriendo la roca de la tumba y saliendo nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, al cual usted y yo un día aspiramos. Y también viene esta historia de aquel etíope eunuco, que era un emisario de la reina de Etiopía, de la reina Candace. Y este funcionario etíope eunuco vino a Jerusalén a adorar a Dios. Y como funcionario del gobierno traía su carreta, traía su séquito de personas. Y cuando terminó de adorar a Dios, se subió a la carreta y empezó a ir por el camino. Y él traía en sus manos el libro del profeta Isaías y comenzó a leer el profeta Isaías. Pero no entendía lo que leía. Había un deseo por entenderlo, pero no lo entendía. Mas cuando Dios le habla a Felipe y le dice: acércate al carruaje y pregúntale, ¿entiendes lo que lees? Le dice este tío: pero no lo entiendo, pero si tú me lo explicas, súbete a mi carruaje. Y Felipe se subió al carruaje y iban por el camino. Y Felipe le iba hablando, ¿qué? La palabra de Dios. El evangelio de Cristo, el que cambia, el que transforma y el que libera. Yo quiero imaginarme ese tío eunuco con un fuego encendido en su corazón mientras Felipe le hablaba el evangelio. Y empezó a tener revelación de la palabra, de quién era el Hijo de Dios. Y cuando este etíope ve por el carruaje que había un río, le dice: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si has creído con todo tu corazón en que Jesús es el Hijo de Dios y le has recibido, bien puedes. No hay nada que te impida. ¿Por qué? Porque estás respondiendo a la fe en Cristo. Estás respondiendo al llamado del amor, al llamado de la gracia. Y bajaron inmediatamente, pararon el carruaje, se meten al río. Felipe lo toma y lo sumerge. Y cuando sale, dice que este hombre se llenó de grande gozo. Pero deje usted, cuando él sale del agua, Felipe se desaparece. Imagínese a este etíope eunuco saliendo del agua y voltea. ¿Dónde está Felipe?
pero se subió a su carruaje lleno de gozo. Y vaya usted a saber cuál fue la vida que vivió este tío eunuco, lleno del poder de Dios, respondiendo a la fe en Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado, iglesia. Compartir las buenas nuevas del Evangelio y bautizándolos a todos en el nombre del Padre. Hay una pasión en el corazón cuando respondemos a la fe. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, estas palabras las dijo Juan. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Siguiente, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Le dijo: Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices. Ahora, esta es mi pregunta para usted el día de hoy. Tal vez ya recibiste el Evangelio, pero no has respondido a la fe a través del bautismo. O tal vez ya nos bautizamos, pero hemos olvidado quién es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Tal vez hoy estamos como ese tío eunuco, viviendo una vida cristiana que no entendemos. Pero entonces la palabra viene y nos confronta, nos abre el entendimiento y nos hace saber de que Dios sigue estando presente en mi vida. Y de la misma forma, tal vez hoy ya estás bautizado desde hace muchos años, pero tal vez hoy necesitamos bajar del carruaje y correr al agua que es Cristo, para que nuevamente hoy venga y nos bautice con el Espíritu Santo y fuego. Todos los días necesitamos matar al viejo hombre. Yo necesito que tú me bautices. Necesito que tú me bautices. Intentó Juan convencerlo de no bautizarlo. Y le dice: ¿por qué vienes tú a mí? Siguiente, verso 15. Pero Jesús le dijo: así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Ya recibiste a Cristo y estás postergando esta decisión. No estás respondiendo a la fe. Es que me da miedo, pastor, porque yo me conozco. Dios también te conoce. Dios sabe la fichita que éramos. Y Él sabe que, y se acuerda que somos polvo, que volveremos a fallar. Pero ¿sabe cuál es el mensaje de la cruz? Arrepentimiento, salvación. Y cuando Cristo estaba ahí en la cruz, estaba muriendo por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún por los pecados futuros. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy no solo quiero, iglesia, explicarte por qué debemos bautizarnos, y pueden ir pasando los chicos, sino también quiero recordarte ese día que tú respondiste a la fe. Ese día que dijiste: yo te acepto, Señor, en mi corazón. Tal vez han pasado años desde que te bautizaste o recibiste a Cristo, pero ¿cómo está tu vida hoy? ¿Está encendida por el Espíritu? ¿O está dominada por el viejo hombre? ¿Hay fuego en tu corazón ardiendo por el amor de Cristo? ¿O el viejo hombre ha apagado esa pasión de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma? ¿Cómo estamos el día de hoy acerca de ser llenos del Espíritu? De haber sido bautizados en las aguas que nos purificaron.
que nos lavaron. Y esas aguas siguen purificando hasta el día de hoy. Esas aguas siguen limpiando, perdonando y lavando el corazón de aquellos que responden a la fe. Pablo lo dijo ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 29, en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Siguiente. Y todos los que fueron unidos a Cristo, todos los que participaron de esta muerte en el agua, fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. No hay mejor ropa de marca que se le vea a usted que la ropa que es Cristo. No hay traje más hecho a la medida para usted que la vida de Cristo en nosotros. Se han puesto a Cristo en su vida, en su corazón, como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. ¿Por qué? Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Otra vez, ya no hay judío ni gentil, ni esclavos ni libres. No hay pecadores y pecadores chicos y pecadores grandes. Ahora todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, dice, y ahora que pertenecen a Cristo, ahora que ustedes le pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. ¿Se acuerda el mensaje de la semana pasada? Ahora que nosotros le pertenecemos a Cristo, en otras palabras, somos herederos de todas las promesas dichas para Abraham, para Isaac y para Jacob, hasta 1000 generaciones. Tenemos ese legado. Ahora son herederos. Y la promesa, ay, me encanta esto. La promesa de Dios a Abraham, lo que Dios le pactó con Abraham, ahora lo que Dios pactó con Abraham, todas las promesas y bendiciones para Abraham, ahora les pertenecen. Ahora les pertenecen. Yo pensé que ahí la iglesia iba a gritar, iba a adorar, iba a exaltar el nombre de Dios. Ahora todas estas cosas les pertenecen, porque somos hijos de Dios.